Desde las alturas de los edificios colombianos, pasando por las diferentes modalidades de propiedad horizontal y, por supuesto, siendo la base de la convivencia en nuestra sociedad colombiana, llega todo que ver con la propiedad horizontal y con él un gran invitado, el doctor Juan Daniel Oviedo Arango. Muy buenas tardes, doctor. Bienvenido a este espacio de Zona Común, medio de comunicación especializado en propiedad horizontal. Muy buenas tardes, un saludo muy especial para ti, todo el equipo de Zona Común y todas las personas que nos van a ver y escuchar alrededor de ese tema tan importante y es el desafío que implica la propiedad horizontal en el desarrollo urbano y sobre todo en la generación de espacios de convivencia en las principales ciudades del país. Así que muchas gracias por la invitación y muy atento a tener esa interesante conversación. Bueno, doctor Juan Daniel, el impacto de la propiedad horizontal es clave en el desarrollo de nuestro país, por supuesto, y usted como un referente en el DANE, base de todas las estadísticas, ha visto a través de los años la densificación de la vivienda en propiedad horizontal en nuestro país. Sí, sin embargo, todo esto ha evolucionado de una manera bastante significativa en las principales ciudades. ¿Cuál cree usted que es el impacto de todo este crecimiento en el tema de la propiedad horizontal que tenemos en nuestro país? Impacto en toda la calidad de vida de los colombianos. Bueno, pues en primer lugar, es importante resaltar que toda la política de fortalecimiento de vivienda de interés social que se generó, vamos a decirlo, desde el año 2012, 2013, ha generado una prevalencia importante de desarrollo de vivienda de interés social tipo apartamentos, lo cual lleva a la generación de comunidades de propiedad horizontal. ¿Sí? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, una ciudad como Bogotá, pues Bogotá tiene en localidades como Chapinero, Teusaquillo y Usaquén a más del 80% de los hogares residiendo en viviendas tipo apartamento y por consiguiente expuestas a las dinámicas de la propiedad horizontal. Cuando vemos esto a nivel nacional, pues rápidamente nos enfrentamos también a unas dinámicas muy significativas en donde, si bien en Bogotá más de dos terceras partes de los hogares viven en residencia tipo apartamento, pues tenemos como ya ni siquiera solo Medellín, sino todo el departamento de Antioquia, el 57%, casi el 60% de personas viviendo en viviendas tipo apartamento y en el Valle del Cauca 45,2%. ¿Eso qué significa? Significa que la prevalencia de la propiedad horizontal también está asociada con los niveles de desarrollo económico y de la capacidad de aporte de los territorios, en este caso departamentos o ciudades capitales, a la actividad económica de la ciudad. Y por eso es que la propiedad horizontal la vemos más frecuentemente en aquellos departamentos o en aquellos espacios de gran dinámica económica. Por consiguiente, si pensamos la propiedad horizontal como una herramienta que está asociada con el desarrollo económico de los territorios, debemos no solo pensar en cómo generamos o cómo promovemos la construcción de vivienda tipo apartamento, sino también cómo convertimos y regulamos los comportamientos que suceden al interior de la propiedad horizontal, porque hoy buena parte de la conflictividad, por ejemplo, en una ciudad como Bogotá o de las llamadas del 123, también están asociadas al problema del ruido y problemas de convivencia asociados con la propiedad horizontal. Y ahí es donde tenemos un gran vacío para llenar desde el punto de vista legislativo, así como desde el punto de vista de las regulaciones que puedan establecer según las competencias que están asignadas las alcaldías de las principales ciudades del país, en donde es mucho más frecuente la vivienda en propiedad horizontal. Encontramos que se encuentran falencias o vacíos con respecto
a medir las estadísticas de poder saber cuántas edificaciones tenemos en todo nuestro país y cuántas asimismo por ciudades. Y también la dificultad con respecto a contar con una política pública nacional al respecto. ¿Cuál considera, doctor Juan Daniel, que ha sido el mayor inconveniente para que esto se logre o se avance, aunque no negamos, por supuesto, que los avances han sido significativos? Bueno, en primer lugar es importante precisar que, valga la redundancia, la precisión de los datos de la encuesta de calidad de vida y la GIH para ciudades capitales, GIH y encuesta de calidad de vida para departamentos, pues permite ver claramente una estimación precisa del porcentaje de viviendas tipo apartamento o en propiedad horizontal en la ciudad y en el respectivo departamento. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Bogotá. En el caso de Bogotá, sabemos claramente que a 2021 en Suba, por ejemplo, teníamos 279.222 viviendas tipo apartamento, mientras que en la localidad de Engativá teníamos, por ejemplo, 181.062. Entonces, yo creo que desde el punto de vista estadístico, el sector de propiedad horizontal tiene que entender que eso ya no está a ciegas. Ya hay una información que ha sido muy visible y recuerdo como director del DAME desde 2020, precisamente en el contexto de la pandemia, pues que todo el mundo estaba sufriendo del encierro en sus apartamentos. Estuvimos hablando con Fede Lonjas y con diferentes agremiaciones alrededor de la visibilidad estadística que hoy tiene el país de la vivienda tipo apartamento y sobre todo el régimen de propiedad horizontal. En lo que yo sí creo que tenemos una gran debilidad es en la regulación transversal de los esquemas de convivencia en propiedad horizontal y sobre todo estamos expuestos precisamente que hoy hablábamos en el Consejo de Bogotá un debate sobre la informalidad, pues a la informalidad de las administradoras de propiedad horizontal que están generando unas tensiones muy fuertes en diferentes comunidades de apartamentos en la ciudad, porque son administradores o administradoras de propiedad horizontal que no hacen responsablemente su labor, que no la hacen con transparencia, que no la están haciendo con la debida cordura y el manejo de las normas de convivencia que deben existir al interior de la propiedad horizontal. Y ahí hay un tema muy importante porque esa informalidad alrededor de las administraciones de propiedad horizontal también deriva en la definición de reglas o normas de conducta que pueden ir más allá de lo que permite la ley y que en algunas ocasiones generan unas tensiones muy fuertes de convivencia de los moradores o de las personas que viven en apartamentos en propiedad horizontal. Entonces, si difiero, no es tanto lo estadístico, porque aquí ya hay una oportunidad de utilizar unos datos con mucha precisión. Además, todas estas páginas de corretaje inmobiliario que se están masificando en el país permiten vía web scraping tener inferencias muy importantes de lo que sucede en materia de vivienda tipo apartamentos en las diferentes ciudades del país. Además, el observatorio inmobiliario que creó el DANE y que también tiene el ICAC permite conocer con mucha precisión las dinámicas incluso de precios de metro cuadrado de estos apartamentos en las principales ciudades del país, pero lo que sí necesitamos es actualizar la legislación nacional en materia de la regulación de convivencia y de los procedimientos asociados con la existencia de regímenes de propiedad horizontal en el país. La ley antirruidos, determinando el silencio como un derecho fundamental, donde van a existir variaciones de decibeles, intervención del Ministerio de Vivienda, que por supuesto tendrá aproximadamente 18 meses después de la promulgación de la misma por parte del presidente de la República, para poder tener todos estos protocolos. Qué importante este tema que viene a complementar el tema que nos habla el doctor Juan Daniel con respecto al tema de convivencia. ¿Cómo va a ser todo ese tránsito? ¿Cómo lo vemos desde la dinámica del Consejo Municipal que efectivamente estaba tratándose toda esta dinámica y todo este término? ¿Es una herramienta para los administradores? ¿Cómo va a ser todo este trasegar? Bueno, yo creo que
En primer lugar, es importante reconocer que el debate de esta ley, eh, que esperamos que sea ley de la República, la ley del ruido, muestra tal vez la mojigatería de nuestra sociedad, ¿sí? Porque todo el mundo hubo unas posiciones encontradas muy fuertes de decir, venga, si somos un país que culturalmente nos gusta hablar duro, escuchar la música duro, ¿por qué nos van a cohibir? Pero también es importante resaltar que la evidencia confirma que una buena parte, por ejemplo, de las llamadas al 123 de Bogotá están asociados con problemas de convivencia asociados con el ruido, que estamos viendo en nuestra problemática de salud mental, en ejemplo, en la ciudad de Bogotá, estamos viendo casos de violencia y de riñas asociadas u originadas con los problemas de ruido en la convivencia de propiedad horizontal. Entonces yo creo que aquí hay una herramienta que pone sobre la mesa una discusión más profunda que debe dar el país y que no ha querido dar, y es cómo vamos a regular sin atacar la privacidad los regímenes de convivencia en propiedad horizontal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre constitucionalmente se ha dado la potestad a que los regímenes de convivencia de propiedad horizontal puedan tener normas aún más estrictas que las que tradicionalmente están asociadas con la regulación de convivencia del Código de Policía. Y eso es un elemento importantísimo porque tenemos que saber hasta qué punto podemos incrementar esas restricciones de convivencia en los regímenes de propiedad horizontal, porque tampoco podemos convertir la propiedad horizontal en una convivencia en un monasterio de clausura. ¿Sí? Necesitamos también permitir que la individualidad y sobre todo que las dinámicas de los hogares que se desarrollan al interior de los espacios de los apartamentos en propiedad horizontal puedan suceder libremente. Entonces yo creo que aquí hay una herramienta clara, esperamos que la pedagogía sea la reina, llamémoslo así, a la hora de aterrizar los lineamientos de la ley antirruido, que la reglamentación se haga adecuadamente y que se permita que a nivel local existan desarrollos reglamentarios vía acuerdos distritales a través de los consejos de las principales ciudades del país para que podamos tener una caja de herramientas que más que pensar en las sanciones y en los castigos nos ponga a prevenir los problemas de convivencia que suceden sobre todo en los espacios de convivencia de propiedad horizontal.
Doctor Juan Daniel, en los últimos tiempos hablamos muy, muy asertivamente de la temática de sostenibilidad, de reciclaje profundo, de energía solar. ¿Qué incentivos desde la parte estatal deberían generarse para las propiedades horizontales para que esto pase un poco más de ser teórico a ser realmente práctico y podamos contar con todas las herramientas correspondientes? Yo creo que hay que pensar muy bien en las oportunidades que podemos establecer alrededor de esa mayor prevalencia de hogares viviendo en propiedad horizontal para que las propiedades horizontales puedan ser actores activos en la sostenibilidad ambiental de la ciudad. Y desde Bogotá nosotros hemos insistido en diferentes debates de control político y que la tarifa de recolección de residuos, sobre todo en propiedad horizontal, aunque no es competencia de Bogotá, porque tiene que ser una regulación que establezca la CRA, ojalá para el nuevo modelo tarifario de recolección, barrido y limpieza que está desarrollando la CRA y que esperamos esté en funcionamiento o como norma en el año 2025, que podamos tener tarifas dinámicas alrededor de la propiedad horizontal en materia de la recolección de residuos. Es decir, que si verdaderamente las propiedades horizontales se comprometen dentro de su comunidad a definir los mecanismos y las regulaciones de convivencia e incluso los incentivos dentro del mismo régimen de convivencia de propiedad horizontal entre todos los apartamentos o los moradores de los apartamentos, a que se entregan perfectamente separados los residuos por parte de la propiedad horizontal, pues podamos tener que la tarifa de recolección para esa propiedad horizontal, previa verificación, disminuya significativamente y por ende el costo que implica la administración de propiedad horizontal. Entonces yo creo que aquí hay una oportunidad bien importante para que las tarifas de recolección, barrido y limpieza puedan ser dinámicas cuando estamos hablando de los regímenes de propiedad horizontal. También es importante que en la propiedad horizontal tengamos avances o incentivos al ecourbanismo, como las reglamentaciones que ya ha hecho Bogotá en su plan de ordenamiento territorial de unos incentivos que se generan en términos de cargas cuando se habilita suelo para el desarrollo de vivienda que estén asociados con la implementación de estándares de ecourbanismo como mecanismos de reutilización de agua, como por ejemplo las aguas grises, la regulación de aguas grises en la ciudad, el tema de recolectores de agua lluvia, los temas de tacos sanitarios de bajo consumo o economizadores de agua para ducha y limpieza. Entonces, yo sí creo que aquí hay una oportunidad que tenemos que aprovechar. Y para eso la regulación tiene que entender que hoy más gente vive en propiedad horizontal. ¿Por qué el racionamiento de agua en Bogotá falló al comienzo? Porque la alcaldía no tuvo en cuenta que hay localidades como por ejemplo Teusaquillo, Chapinero, Usaquén, donde más del 80% de la gente vive en apartamentos. Entonces, los apartamentos no cerraban el tubo común, ¿sí? Y seguían abiertos el tema. Le tocó salir al alcalde a decir, por favor, propiedades horizontales, ayúdenos a ser más disciplinados. Entonces, hay que aprovechar la oportunidad que tenemos más gente conglomerada en propiedad horizontal y debemos permitir que los incentivos tarifarios en los servicios públicos domiciliarios, sobre todo en materia de sostenibilidad, particularmente en la recolección de residuos, pues existan para que las comunidades se organicen mejor para la separación de residuos en la fuente. Doctor Juan Daniel, en caso que llegue a postularse a la presidencia de la República, aunque nos encantaría tener la primicia en zona común, ¿qué papel tendría la propiedad horizontal en su plan de gobierno? Bueno, yo ya estoy más lanzado que, es decir, 2 veces lanzado y relanzado. Sí, vamos
a recoger firmas para avalar una aspiración presidencial de Juan Daniel Oviedo en 2026. Eso inicia el 1 de junio de 2025, cuando estemos habilitados para poder nuevamente instaurar o conformar el movimiento significativo de ciudadanos que legalmente es la figura para poder recoger las firmas en el país. Queremos recoger 1.700.000 firmas. Queremos tener o pensar el desarrollo específicamente de 71 ciudades en Colombia, donde hay una prevalencia muy importante de convivencia en materia de propiedad horizontal. Y yo sí creo que es un tema sensible, pero es un tema que debemos reconocer que gobernar también implica quemar fusibles, es decir, dar discusiones que sabemos que políticamente van a ser tensas, como es la regulación de la convivencia en propiedad horizontal. No podemos ni convertirnos en monjes de clausura, ni tampoco legitimar el abuso de los derechos de otros por el ejercicio del libre desarrollo de la personalidad o de las dinámicas al interior de los hogares de convivencia de propiedad horizontal. Y necesitamos ponerle la lupa a las administradoras, a las agencias administradoras y administradores de propiedad horizontal para que tengamos una vigilancia muy precisa que garantice que los desfalcos y los engaños que sufren muchas comunidades de propiedad horizontal, como le pasa a USME, en los alrededores de USME Pueblo, un gran desarrollo inmobiliario y vivienda de interés social asociada con apartamentos y regímenes de propiedad horizontal que se vuelven territorios de guerra y territorios de desconcierto, porque precisamente las administradoras de propiedad horizontal no tienen la debida vigilancia y supervisión en el país. Entonces yo sí creo que esta es una agenda supremamente importante, sobre todo porque también estamos teniendo unos problemas de convivencia y de violencia asociada con la vecindad o con la convivencia en propiedad horizontal, y va a ser un tema que va a ser protagónico sobre todo para permitir que el desarrollo de las ciudades que reconocen estos avances de la tenencia de casa tipo apartamento, pues no se conviertan los espacios de propiedad horizontal, como lo dicen los memes o lo dicen los chistes, que en marzo y en abril pues son las carroteras de todas las asambleas de propiedad horizontal en las principales ciudades del país. Así que estamos montados en nuestra candidatura presidencial, movimiento independiente, recogiendo firmas, y el tema de propiedad horizontal va a ser muy importante dentro de nuestra agenda. Bueno, es gratificante para Zona Común, por supuesto, para nuestros seguidores, contar con el tema de propiedad horizontal en la agenda del doctor Juan Daniel. Doctor, un mensaje para todos nuestros seguidores de la propiedad horizontal, para también las nuevas generaciones de este gran sector económico. Bueno, pues yo creo que lo más importante es reconocer que somos más, ¿sí? Yo vivo en propiedad horizontal. Esta oficina, mi oficina particular, está también en un régimen de propiedad horizontal. Entonces, si somos más, tenemos que alzar la voz y permitir que todo lo que suceda en los regímenes de propiedad horizontal tenga unas justas proporciones para garantizar los escenarios de convivencia. Y ahí es donde podemos encontrar oportunidades, no solo restricciones a la convivencia en propiedad horizontal, sino oportunidades, como por ejemplo tarifas dinámicas de servicios de recolección de residuos para propiedad horizontal, esquemas de asociatividad para la implementación de estándares de urbanismo que sean compensados por los proveedores de servicios públicos o por las mismas ciudades, que den presupuestos para que el ecourbanismo suceda rápidamente en términos de los regímenes de propiedad horizontal, y sobre todo que pensar en la propiedad horizontal en el país es indispensable para que dejemos de ser un país de supervivencia en el que todo el mundo está pensando solo en sus derechos y en su bienestar individual, a que seamos un país de convivencia, en el que entendamos, como lo decimos, que nuestros derechos van hasta donde puedan estar generando externalidades negativas o daños frente a los demás. Entonces, aquí es una apuesta seria
una apuesta que es desafiante, obviamente, porque vamos a tocar las fibras de la convivencia de muchas personas, pero tenemos que buscar la forma que no seamos ni excesivamente restrictivos, ni tampoco seamos completamente liberales a la hora de entender que hoy el país vive mayoritariamente en apartamentos, que el futuro así se aproxima, que cada vez más vamos a tener más arrendatarios, que son un capítulo especial de la convivencia propiedad horizontal, y por consiguiente tenemos que hablar claro de ese asunto y pensar menos en las restricciones y más en las oportunidades que se pueden generar por este tema. Muchísimas gracias. Doctor Juan Daniel, mil por su tiempo, por haber estado en todo que ver con la propiedad horizontal de Zona como un medio de comunicación especializado por la propiedad horizontal. Que estén muy bien. Un saludo a todos nuestros seguidores.